Bueno, hola, ¿qué tal? Clariluz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuéntame un poquito de ti y bienvenida a este espacio. Bueno, Elmi, lo primero, muchísimas gracias por haberme invitado a compartir con ustedes en tu espacio. Y bueno, hablarte de mí, para hacer un recuento de tanto tiempo, ¿no? De profesional, personal. Impresionantemente te puedo decir que tengo 25 años de graduada yo siempre le hago mi publicidad a mi querida UCB de la Ajá, Universidad Central de Venezuela. Soy licenciado en sistemas, o sea, en computación, sí. realmente como lo ponen allá. Y tengo dos maestrías, una en gerencia de proyectos y la otra en coaching de equipos y ejecutivos. Entonces, bueno, han sido online las dos y en todo este trayecto, digamos, donde comencé un poco como desarrolladora web, en ese boom, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estaba el boom de, Sí, sí, de crear total. las páginas web? Sí. Yo agarré esa ola, tuve la Ajá. suerte y bueno, y Te, pasé te- te arriesgaste me porque... arriesgué con en ese momento mi apetito de riesgo era bastante cómodo, por decirlo, ¿no? Había un Sí. compañero, me dijo, mira, hicimos la maestría, nuestra tesis de grado, la hicimos por aquí, ¿qué tal si nos vamos y nos aventuramos por este lado? Bueno, como no había nada que ganar ni perder, recién graduado, pues adelante. Pues la cosa empezó a surgir, a surgir, a surgir y llegó un momento donde fue una explosión en Venezuela de toda esa parte, digamos, de programación que llamaban Java Web Developers. Además, Ajá, éramos especializados en un lenguaje de programación. correcto. En ese momento, claro, me llama una gran consultora, Neoris de Venezuela en su momento, esa sí la puedo nombrar porque ha cambiado tanto y ya no existe por allá que no pasa nada, ¿no? Neoris, y después empezó una especie de round robin de empresas. Fue una Sí. cosa muy rara. Eh, Uno de los periódicos más importantes del banco, no sé cómo encontró mi CV, me llamó, me hizo una oferta que doblaba esta que tenía. Luego de allí me llama un banco gigante y yo digo, pero ¿cómo han encontrado? No sé de verdad de qué forma, o si era que el mundo era tan pequeñito y era un pañuelito, que entonces se iba rodando el nombre y se iba Correcto. conociendo aquello como que tú ibas desarrollando y dejando tu huella en cada uno de esos lugares, que por cierto, en la empresa donde estuve, que hacía periodismo, pues, del gran periódico, todavía hay algo que funciona de lo que yo hice. Ah, Esa sí. base, ese corazón todavía sigue O sea, que allí. puedes decir que incluso has dejado un He legado. dejado un legado interesante Muy que bien. hablando con mis compañeros, que todavía mantengo comunicación con ellos, me dice, todavía el core de lo que hiciste sigue aquí. Ah, Bueno, qué bueno. interesantísimo. No, súper. Algo has hecho Claro, que algo has dejó. hecho también que ha dejado, no solo que has dejado la huella, sino que has quizás hecho una sistematización tan buena de un proceso que todavía sigue y funciona, Sigue aún pasando todos los funcionando, tiempos. sí, y se ha Bueno. extendido en diferentes geografías, Ajá. además, o sea, se ha populado hacia Ah, otros lugares, o qué sea que bueno. está bonito. Sí. Llegó este gran banco, habían muchas oportunidades, claro, en el medio te puedo decir que pasé banca, retail, telefonía. En Venezuela yo pasé por muchos lugares y muy al contrario tal vez de aquí, de España, que las personas conservan un trabajo por muchísimos años, Correcto. ¿no? En Venezuela, claro, en ese momento de ese boom y donde empezaban a ver que había cosas que yo podía dar adicionales a ese tema de la programación, empezaron a darme oportunidades ya para liderar. Ajá. Entonces comienza todo esto en el cambio de la telefonía hacia la banca. Ajá. ¿No? Bueno, yo digo, bueno, vamos a ponerme, ¿no? A estudiar un poco más. Me están abriendo el campo, me dan la oportunidad de más y me pagan la certificación. Y yo digo, pues vamos para allá, me voy a Per- lanzar por ahí también. Perfecto, dice, mira, Claro, esto es. esto es. eh, ese gran banco duró 5 años de mi vida, 5 o 6 años, y digo, bueno, qué interesante, ¿no? Todo este proceso que he vivido, echando la vista hacia atrás. Bueno, me voy a seguir especializando en esta área. Hubo un momento, justamente en esa salida del banco, donde yo tengo un hijo que tiene ahorita 16 años y Ángel pasó por un tema de salud bastante complicado y yo tuve que dejar de Ajá. trabajar un año para atender a mi hijo que en ese momento me necesitaba. Y fíjate ese compendio, ¿no? Familiar, laboral, que en un momento digo, tengo que parar. Con lo que tengo me puedo mantener un año.
Sí, con lo que he ido logrando en el paso de mi carrera profesional, puedo afrontar este tema, ya ir a un poco más cauta, aunque cauta con riesgo. sí, O sea, decirte, voy a analizar a dónde me quiero ir. Si ese es el lugar de donde me están llamando el que me gusta, pues me lanzo, voy a correcto, ir, no pasa exacto, nada. correcto. Eh, Hay ese parón, pero surge una super oportunidad en una empresa pequeña de seguros, también que estaba afiliada a un Ajá, banco, por sí, supuesto, esta aseguradora, donde llegó a ser gerente de tecnología de esa empresa. Pequeña, pero interesante. sí, Y ahí hubo un vuelco interesante porque empecé a ver que habían otras habilidades también importantes, soft, y además también hard, que no había tocado, o sea, se había programado, pero en este caso fue demostrar que el ex esposo de esa persona, el ex esposo de esa persona, sí. le había metido un troyano en sus servidores y le robaba toda la Mm, información y le robaba a los clientes. ah, Fue un momento importante porque Elmi, porque vi que mi trabajo podía crear un impacto mucho más fuerte. correcto. Claro, Tuve que ir porque a policía a declarar y total. todo. O Claro, y vas a sea, hacer una transformación sí, totalmente. correcto. Ujú. Y en esa oficina particularmente, como me llevan, mira, somos pocos, somos 30 personas, llevamos unas grandes firmas comerciales, no sé qué. Bueno, yo digo, bueno, estoy volviendo. ¿Por qué Claro, no? Es un grupo pequeño, creo que me puedo subir en ese barco. correcto. Era desde hacer el diseño, la arquitectura de todo, porque tenían una sola máquina y ahí tenían todo el servicio que prestaban. Una cosa que, o sea, tiraban un fósforo, quemaban el Y servidor y ya, se se acabó acabó. todo. Es Se acabó. impresionante, claro. ¿Cómo? Pero en ese entonces, ¿esas organizaciones eran conscientes de ellos o no? Bueno, mira, fíjate, hay gente que tiene, y por eso hay que rodearse de gente de Sí, todas las especialidades, ¿sí? Estas personas eran habilidosas, impresionantes en su conocimiento de los seguros, sí, cómo lograr mejores beneficios, cómo ayudar al cliente a que tuviera una, porque claro, eran empresas grandes para, por supuesto, asegurar a todos sus trabajadores. sí, Era una cosa interesante, ¿no? Y era otro ámbito que, si bien es cierto, en la banca se toca, yo no había profundizado. Entonces, correcto. bueno, llegamos allí y fue el proceso de transformación desde la dueña, los abogados, los hijos de la dueña, que estaban, uno era el contable, el otro era, a decirle, señores, o sea, esto es un negocio que gana tanto dinero y Correcto, ustedes lo tienen sin una cobija que los proteja. correcto. Ustedes están al aire, Exacto, así al es. aire, Total. la finanza. O sea, es que cualquier cosa les pudo haber tumbado todo lo que tenían ahí y los millones que pasaban por allí. Claro. Una cosa, Clariluz, porque de todo lo que me estás diciendo, sí, con esa experiencia tan maravillosa que me estás comentando, hay algo que me ha llamado mucho la atención. Fíjate, saltas de un desarrollo de web y todo eso, empiezas a crecer en el mundo laboral porque empiezas a sonar, ¿no? Sí, Algo estabas haciendo bien para que sonara, sin duda alguna, porque las personas suenan cuando están haciendo algo bueno. Pero luego haces un parón y entras a una organización que, aunque sea pequeña, tenía un facturado bastante considerable, con sí, lo cual era una empresa pequeña con un facturado de una multinacional, por así decirlo, pero tienes ahí este espacio que me ha llamado mucho la atención, el de, oye, soy madre, tengo un niño y mi niño me necesita. sí. ¿Cómo gestionaste esto? ¿Cómo fuiste capaz de gestionar esa parte de tengo que hacer un parón en mi, digamos, en la montaña, en la parte más elevada de mi éxito profesional? Tengo que hacer un parón y ahora luego volví a empezar. Pero ¿cómo lo gestionaste? ¿Cómo fuiste capaz de gestionar eso? Sí, bueno, en su momento al llegar Ángel, claro, imagínate, yo fui mamá vieja, como Sí, decirlo, yo tuve a mi hijo bastante más avanzada de edad. sí, Yo creo que eso también te da una capacidad de plantear escenarios. ajá, Porque al final, cuando estás desarrollando, creas que no, estás planteando escenarios. sí, Si pasa A, debo hacer B. Si B falla, ¿por qué lado me meto? ¿No? Entonces, era un planteamiento de escenarios de decir, ha llegado mi hijo, tiene un problema que yo sabía que era temporal, ¿sí? Yo estaba segura que no era, sufrió un colapso, le dio una fiebre muy alta y convulsiona. ok, Ese episodio se repite a los 2 meses y entonces yo digo, ya va. Está bien una vez,
pero ya 2 veces hay que verlo. Correcto. Entonces, bueno, empecé a buscar los mejores neurólogos, empecé a trabajar, ¿no?, con él, anticonvulsivos, que había que tener a unas horas muy específicas. Yo dije, si no lo hago yo y no me pongo una tabla y no me organizo y no busco la forma de que mi hijo salga de este bache, es que ni teniendo las mejores personas a tu alrededor. Y además, Claro. era mi hijo. O Obvio. sea, es mi alma, mi corazón, que al final todo lo que yo he hecho en la vida desde que él llegó es para él. Al Correcto. final Sí. es mi sol, ¿no? Sí, qué lindo. Entonces, pues ese parón vino justamente analizando. ¿Ves? Ujú. Yo llegué, vi mis cuentas, dije, bueno, me puedo parar por un año. Si esta historia yo la cuento después de un año, la gente que me entreviste, ¿cómo podría reaccionar? ¿Qué pasaría? Claro, yo decía 6 meses y a lo mejor lo tenemos. No, pero en el momento que vamos viendo que había que hacer más cosas, el médico me dice, mira, yo considero, Clarilo, que un año es un tiempo prudencial. Yo le dije, pues un año Claro. es un año. En ese momento, porque es que yo soy muy, muy inquieta, ¿no? Yo empecé a hacer algunos cursillos, claro, Sí. para ayudarme, ¿no? Aunque no lo creas, empecé a estudiar canto. O sea, cosas que no tenían nada que ver con mi profesión también un poco para quitarme el estrés que genera, por supuesto, el tener que estar allí. Tengo que sacar al niño adelante con este problema que ha tenido en este momento. Y decidí hacer otras cosas. Flores de papel, no te lo vas a Sí. creer. Flores de papel. Claro. Un poco para salir de ese caos donde estabas, ¿no? Claro, de ese caos, es verdad, estaba en ese momento en una cumbre importante, profesional, pero bueno, y a lo mejor, te voy a decir, creo, no a lo mejor, en este momento puedo decir con certeza que ese parón me ayudó. Sí. Estaba muy colapsada, llevaba muchísimas cosas, estamos hablando de una banca global, Sí. internacional, Sí. global, grandísima, que tenía trabajo en todo el mundo, con decirte que yo pasé todo el servicio de contestadoras automáticas, todo lo que es el servicio IBR, donde te atienden las personas Correcto. cuando te hacen llamadas para ofrecerte las tarjetas de crédito, la migramos de una versión a otra versión. O sea, teníamos una aplicación que tenía unas condiciones básicas, decidimos llevarlo como al plus. Es correcto. Y yo estuve trabajando con gente de Sri Lanka. Fíjate que todo esto que me dices, porque también conociéndote un poco, también es verdad que como bien has dicho, tu formación ha estado en la UCB, en la Universidad Central de Venezuela. Adicionalmente a eso también has tenido unos máster y Sí. bueno, has tenido un desarrollo profesional muy, digamos, muy claro de tu parte en esos objetivos, pero has tenido también la oportunidad de contar con esas opciones, pero tú has demostrado que tú tienes la capacidad para desarrollar esos trabajos. ¿Qué ¿Cuáles eran las barreras Ujú. más impactantes que tuviste o las barreras más fuertes que tuviste en ese desarrollo de esa carrera profesional? Sí. Mira, en el banco donde termino trabajando, digamos, hasta que cambio de país, ¿no? Ajá. Eh, esa arepita azul, y los venezolanos entenderán cuál es Esa- esa arepita azul, me persiguió desde que me gradué. ¿Y qué es esa arepita azul? Porque habrá otra gente que no lo va a entender. Pues es el logo que tiene justamente esa banca grande, ¿no? Ok. Entonces, ellos, en ese primer momento, eh, trabajaba con muchas diseñadoras gráficas, claro, porque al montar la página, por Sí, supuesto, había muchas mujeres en el área de desarrollo, en el área de diseño, pero en el área de desarrollo web éramos 2 chicas y 25 hombres, más o menos, no, más o menos. sí, Claro, yo sí he notado que en mi país, más o menos, el nivel de graduandos, mujeres-hombres, está muy equiparado. ok. Pero cuando yo me gradué, claro, siempre éramos menos, pero no era una brecha de decir Muy amplia. 20-80. No, No, era más o menos 40-60, ok. 30-70, y se iba moviendo, ¿no? Ok, Y cada vez éramos más chicas. sí, En ese momento, en ese lugar particular, había una persona que la gente le tenía mucho temor, que era el que nos iba a evaluar si lo que nosotros le íbamos a presentar a la empresa, a ese gran banco, pasaba o no pasaba. Y todo el mundo me decía, Clary, pero es que este hombre es muy difícil, entiéndeme, es duro. Y yo dije, bueno, pero no hay nada que un Toronto no pueda comprar, ahora, chico. ¿Cómo es posible que vamos a estar todos asustados con el hombre?
decía yo. Habrá que decirle algo. Habrá que decirle algo que lo rompa, ¿no? Y entonces, bueno, yo llegué ese día, me acuerdo, me estiré los cabellos, pero decía, no quiero verme ni un pelo desarreglado, porque claro, toco, y de repente nos sentamos y me han dejado frente al hombre. Para que tú veas cómo eran mis compañeros. Sí. Bueno, habla nuestro jefe, que era Te un tocó diseñador. torear a Sí, ese me hombre. tocó, pero y de frente además. Sí. Entonces, bueno, claro, nos presenta y yo le digo, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Clarilú Biasiolo. No vas a encontrar ninguna otra como yo. Claro. No hay. Tú buscas Clarilú, podrán haber 3, 4, 5, 10. Exacto. Biasiolo, no, No. ninguna. Entonces el nombre con el apellido, ya yo por ahí le entré y el hombre hizo como, ok, muy bien, muchas gracias, encantada de conocer. Bueno, empezamos, hicimos la demostración. Estaban saliendo los primeros cajeros electrónicos. Y Imagínate. esa era la demostración que íbamos a hacer. Iban a regalar unos CDs interactivos Ok. para que la gente entonces empezara a ver cómo era el Sí. funcionamiento y jugara un poco con ese Correcto. CD. Bueno, el hombre le encantó. Y yo dije, Dios. Pues el primer choque entramos, ¿no? Como rompiendo un poco ese hielo. Correcto. Y después, claro, ya nos fuimos a nivel técnico. El hombre era no técnico, súper técnico, además muy bueno. Y bueno, ya entramos en los detalles Un tecnicismo. tecnológicos. Pero fue fuerte la entrada. Era una persona que de entrada la coraza era dura, dura, Sí. muy dura. Pasamos de allí. Bueno, eso fue yo creo que el evento más fuerte donde he sudado más en mi vida y Sí. menos mal que, que no se notaba con la camisa que llevaba porque fue un horror. De allí, cuando voy a trabajar, de ahí que paso al periódico, pues fíjate que ahí no me encontré tantos temas. Ahí ese fue un paso tranquilo, ahí estamos muy equiparados entre mujeres y hombres. Sí. Pero ya cuando llegamos a Telefónica aquí en todos Sí. lados del mundo, pues ahí sí hubo un momento interesante. La persona que llevaba, digamos, toda la parte de infraestructura y arquitectura era una mujer Ajá. y nos salíamos muchísimo las dos. Entonces a mí Qué me bueno. pareció tan bonito porque era una chica súper inteligente, súper Sí. inteligente. Y claro, ella me abrió varias puertas para yo empezar a llegar a ciertos lugares donde no se te daba acceso, pues que era muy Correcto. difícil conseguir a lo mejor una presentación o mira, has visto qué bonito esto que están montando desde el lado de la web, nosotros que estamos ya en todo lo que es la parte móvil, no sé qué. Maravilloso, porque de ahí empezamos a trabajar también aplicaciones móviles. Ah. Entonces esa parte fue muy interesante y había una persona allí bastante fuerte también. Sí. Que después que lo tratabas al final te dabas cuenta que no había una fuerza que fuera en contra, sino que había que encontrar el punto común para conversar y entrar. Y para poder entenderse, para poder crear. Yo, Exactamente. antes de. Voy a saltar ahorita a otro paso, pero antes me gustaría que me dijeras. O sea, dentro de tu desarrollo profesional como mujer y a todo lo que te has enfrentado, Ujú. que sé que a la mujer de una u otra manera a nivel de las estructuras, hablamos de estructuras bastante altas, ya en posiciones bastante altas dentro de una organización, a veces les cuesta, ¿no? Romper Sí. esos patrones que allí existen. Tú, ¿qué consejo, qué le dirías a una mujer que está en ese proceso de choques, de esas limitaciones? ¿Cómo poder avanzar? ¿Cómo poder romper esas barreras o esas corazas que muchas veces, con todo y lo inteligente que son, con todo y lo listas que son, a veces no les permiten acceder? Bueno, dependiendo de la condición en la que se encuentre también en la estructura Ujú. organizativa, hay Sí, muchas alternativas. Una de ellas siempre es ver si la persona que está por encima de mí me puede apoyar. Yo creo que correcto. eso es un punto, yo he conseguido de mis jefes, exceptando en dos únicas oportunidades que no he podido eh, lidiar o encontrar ese punto para romper, ese ha sido uno de mis apoyos. Ujú. El segundo punto es estructurar en tu cabeza qué quieres vender, qué quieres que vean de ti realmente. Ujú. Porque muchas veces quiero ese puesto, quiero ese cargo, quiero llegar ahí. Muy bien, ¿para qué lo quieres? Ujú. ¿Para qué? Correcto. ¿Para qué? ¿Para Muy qué bien. quieres conseguirlo? Y una vez que sepa bueno, quiero ir hasta allí, mi objetivo es llegar ahí,
¿cómo voy a ver que pasito a pasito estoy llegando? Ver del punto de partida si estoy llegando a donde quiero Me estar. encanta, me encanta. Yo aquí tengo que decirte, vamos a parar porque se está poniendo esto muy interesante. El identificar cómo estoy en este punto A y en este punto M, qué ha pasado en todo ese Sí, camino, ¿no? Pero antes de correcto. llegar allí, muchas gracias porque sé que muchas personas que te estén escuchando, sobre todo estas mujeres que de una u otra manera tienen ese camino allí, que a veces no lo pueden acelerar porque no saben cómo, no saben cómo enfrentarse a eso, sé que ese consejo les va a ayudar. Llegamos a España, ¿no? Uy, madre mía, que Llegamos a hay un España. salto Hay allí un salto ahí, ¿no? importante, Entonces, claro, sí, sí, cuando sí. llegamos a España, ¿cómo tomo esa decisión Mm, de salir de ese círculo, de una u otra manera, ese círculo de confort, porque tenías una jerarquía, estabas sí, posicionada, estabas muy bien estructurada, familiarmente estabas equilibrada, sí, porque ya había pasado ese episodio, ya lo tenías más que superado. Entonces, si estás en todo eso, tomas una decisión y sales de allí de Venezuela. Y bueno, nos encontramos en España ahora en pro a ganar nuevamente esa posición que ya tú tenías. sí. ¿Cómo fue ese proceso? Digamos, tampoco quiero muy al detalle, pero sí un poco, ¿cómo ha sido eso para estar en este punto de ahora que me Claro. encanta, que es el que más quiero explorar contigo Sí, hoy? justo poniendo el objetivo y sabiendo qué pasos tenía que seguir antes de llegar a España, yo pasé por México, Elmi. Ajá. Y bueno, en ese, claro, no vamos a contar cómo está Venezuela. Eso no hace No, falta. El punto de salida es, tengo un buen trabajo, me encuentro en mi momento cumbre en mi organización donde estoy y he ido pasando por todas las etapas que yo tenía que ver quemado. Fui project manager externa, me internalizan, me dan unos proyectos que estaban en el caos, podridos no, lo siguiente, eh, que no se podían recuperar. Yo, por la maestría de la gerencia de proyectos, me invento un método donde meto unos marcos nuevos que son ágiles. Recupero de esos 7 3 cosas que sí, tenían 2 3 años perdidas, sí. yo en 6 meses los levanté, Ujú. viendo que yo estaba ya tocando esos temas ágiles y esta persona del principio, que me la vuelvo a encontrar en este banco, ese señor que yo le dije, Clarilú Viaciolo, y nunca te olvidarás de mi nombre, me lo vuelvo a encontrar, la vida es una servilleta, Fíjate. pues entonces esa persona me dice, tienes una oportunidad, te aventuras conmigo aquí y llego a ser gerente de portafolio. O sea que ya yo iba, ya yo entraba incluso a los comités ejecutivos. Mm, Pero de repente te das cuenta que las condiciones para criar a tu hijo no son las adecuadas, que mientras más trabajas menos ganas, que si pagaba una cosa ya me quedaba con otra por fuera y no hallaba de qué manera taparla, ¿no? Y que ya no daban las horas para cubrir a lo mejor dando clases o siendo tutora de maestría o lo que fuese. Dije, no, tenemos que salir de aquí. correcto. Y ese es el impulso que me lleva a empezar a buscar frenéticamente, no locamente, pero sí frenéticamente, yo me quiero ir y yo tengo que salir. Claro, no a cualquier lugar, Correcto. porque ese era otro punto. Yo decía, Costa Rica me gusta, tiene buen punto para esta parte tecnológica y lo que es gestión de proyectos. Eh, bueno, y abro mi abanico. De hecho, tanto así que yo en ese interín de decisión viajo a Buenos Aires Ajá. a buscar empleo, conseguí muchas oportunidades, pero no tenía los papeles, entonces eso te echaba para atrás muchísimo. Claro. Vuelvo a Venezuela y sigo en mi búsqueda. Yo duré un año en la búsqueda, En ese proceso. en ese proceso de decir, quiero irme. Pero llega un momento, si tuve muchas entrevistas, algunas no eran lo que yo estaba buscando. No es que yo me iba a ir y iba a decir, yo quiero ahora ser gerente de, no sé, de Mao. No, No. yo tenía que saber que tenía que llegar entrando a lo mejor un poco más abajo, pero para poder dar el salto, Correcto. ¿no? Y bueno, me dan una oferta muy interesante, una empresa muy pequeñita, pero para un grande de México, una panificadora gigantesca que todos comemos pan de ese Exactamente. seguro. Y me dan la oportunidad Sí. para ser portfolio manager. Es lo Ok. mismo, pero bajo los marcos ágiles, los Correcto. nuevos marcos de trabajo. Acepto el reto. Eso sí, como mujer, en ese momento había trata de blanca. Las venezolanas estaban desapareciendo, las mujeres, el nivel de feminicidio en México es altísimo. Altísimo.
Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Pues nada, yo tenía un poco de gente venezolana por allá y empecé, averígame si esta empresa existe, averíguate con no sé qué. Claro. Empecé, abrí un círculo de trabajo, Sí. ¿no? Todas mis redes, me metí, hablé con un montón de gente y tanto así que fueron 3 amistades mías al aeropuerto a recibirme. Ay, qué bueno. Porque si había un problema, cualquiera de ellos me iba a llevar a su Es casa, correcto, sí. ¿no? Entonces, bueno, y yo dejé también las bases en Venezuela en caso de, me voy sola, oye, ve esto que yo tuve que dejar mi chipilín, me voy sola, veo cómo es la situación y si yo me puedo traer a mi hijo y esto está preparado para él, y después me lo traigo. Y así salí, Y eso ha sido un choque ahí también emocional, porque totalmente. era como, voy a luchar por un desarrollo profesional de mejora de vida, digamos, para tener una mejor calidad de vida, pero emocionalmente me separo de lo más importante para De mí. lo más querido, de lo que al final todo esto, cada vez que yo sentía que me caía, yo decía, Ángel tiene que saber que su mamá está luchando para que él pueda venir aquí y tenga una comodidad, para que Correcto, esté tranquilo, no tanto ni comodidad, tranquilo, correcto, para que pueda vivir y se pueda desarrollar como un niño tranquilo. sí, Entonces, claro, se da eso, me encuentro de cara frontal y fea en México con un ataque machista importante que yo dije, ¿qué hago? Porque pasé un mes rumiando en mi cerebro. ¿Cómo ataco esta situación, Elmi? sí, Fue interesante porque, o sea, lo que hacían no era fácil. Me tiraban la puerta en la cara. Cuando yo hablaba, no me dejaban. Me interrumpían y se subían sobre mí y hablaban más alto. Pero tú no puedes reaccionar en ese momento a, no, tengo claro, rabia, voy a hablar no, más duro que tú. no, No, tenía que era, gestionar muy bien las emociones, claro, pon cara de póker y exacto. piensa, empieza a darle esa cabeza, ¿cómo puedes salir de este atolladero? Ujú. Pues mira, yo lo hice, creo que de la manera como afronto yo mi problema. ¿Nos podemos tomar un café? Eso sí, me fui a un café que quedaba no sé a cuántas cuadras del lugar, por si acaso, pensando, Dios mío, que no se vayan a armar un rollo y me vayan a echar donde Eso- estoy, porque tenía que cuidar claro, todo mi total, círculo. total, sí, Y sí. le dije, ¿tienes algún problema personal conmigo? No, por favor, no vas a creer. Le digo, quiero que me expliques de qué manera podemos trabajar juntos. Porque yo vine aquí a trabajar y tú también estás trabajando. Claro, Yo tengo que mostrar unos avances en unos proyectos que están en el borde de la perdición y tú eres el gerente de tecnología. ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos juntos? Dime, yo me adapto, no tengo problema. claro. Bueno, el hombre, no, yo no tengo ningún problema, ¿cómo tú vas a creer esto? No sé qué. Bueno, vale, ¿te parece si cuando tú quieras o yo estoy hablando, me dejas terminar y yo te paso el testigo y así tú te sientes cómodo? Pero no te creas que era fácil, No. fue súper difícil. Le dije, y para que hagamos las paces, yo pago el café. Eso. Yo pago el café. Digamos que te Me embraguetaste. O embragueté. sea, que tú dijiste, bueno, pues esto tengo que ser frontal. Claro, es que yo creo que no había, ya había buscado otras formas. Claro. Oye, ¿qué te pareció la presentación? No me gusta. Eh, Oye, mira, hemos implantado este software que tenían ustedes esperando por él 1 año y medio. Estamos hablando con la gente de, no me recuerdo si era, pero lo cierto me acuerdo que hablamos todo en inglés. Sí, Eh, Caramba, ¿de qué manera te ayudo para que entonces tu gente también trabaje mejor? correcto. No, Así no es. nos pisemos, porque al final Correcto. tenemos que conseguir que el día que se haga esta función, porque venían todos los países de marketing, del área de marketing, hacia una prueba de testeo de sabores nuevos en esa En esa panificadora. panificadora, claro. Claro, y que al final tú lo que estabas buscando era el crecimiento de la organización, Claro, independientemente de que yo sea mujer. Simplemente tengo mis conocimientos, y tengo ya la está, formación, tengo la experiencia para hacer que esto pues llegue a donde tiene funcione. que llegar y funcione. Claro, pero si no me tomo el café con el hombre y No no avanzas. me lo llevo a 25 cuadras del lugar, Mm, no avanzamos, claro, no avanzamos. Y correcto. ojo, y yo pensaba que me quedaba en México, porque bueno, después de ese impasse fuerte, logré empezar a meter, ya me abría Ajá. la puerta en todos los Sí, sentidos, abría la puerta físicamente y abría la puerta a las conversaciones. Entonces, cosas difíciles, yo le decía, oye, ¿qué tal si me ayuda?
un Toronto, un café por la ayuda. Claro, Buscaba exacto. y ya hacíamos bromas, ya hacíamos chistes, incluso llegamos a comer juntos Ok, dentro de la propia empresa. Pero no tienes con qué siéntate aquí, vale, claro, exacto. ¿no? O sea que, que lograste, digamos, esa empatía con él y sobre todo demostraste también que Profesionalidad. profesional, exacto, profesionalidad, Eso es. O exactamente. sea, por un lado, es verdad que tenemos toda la parte de conocimiento en nuestra área de expertise, pero también la parte humana es sumamente importante. Total. Porque si no encuentras, imagínate trabajando con gente además, que todos son súper especiales en su área de conocimiento, porque las personas que desarrollan, hay gente que es muy, muy top. Total, Y son personas que por lo general tienden a abstraerse del mundo porque les gusta su espacio tequi, exacto. no quieren gente o no les gusta la gente, se sienten mejores en soledad, en espacios pequeños, esas cosas que ves a veces que si las pizzas, sí, hay Sí, gente que es muy experta y total. que le pasa eso, pues a irte al otro extremo, a lo mejor de hablar con una persona especialista en user experience, que son personas que vuelan la imaginación y van Sí, corriendo. Entonces, correcto. esa parte profesional hay que medirla muy bien con la parte justamente personal, esa parte Totalmente, sí. que te digo, el coaching ayuda muchísimo en ese Sí. tipo de cosas. Sí, bueno, eso Conoces es cosas psicológicas totalmente. interesantísimas. No, no, y esa parte emocional que es muy importante, porque Eso esa parte es. personal tiene que tener ese equilibrio que todos al final buscamos, tanto en lo profesional como en lo personal. Estoy impactado con tu historia porque al final has sabido equilibrar toda esa parte profesional, ese éxito que de una u otra manera has tenido en esas organizaciones, pero luego sobre todo saberlo gestionar con esa parte personal que no era tan fácil porque No. entrar en ese mundo tan competitivo donde casi todo está dominado por el hombre, no porque haya machismo, no, pero el hombre a veces como que trabaja más cómodo con otro hombre, Sí. pero saber penetrar eso, saber romper esas barreras, pues ha sido súper importante, súper impactante, perdón. Vale, llegamos entonces aquí. Llegamos México. aquí, pasamos por esa historia de Venezuela, llego a mi cumbre profesional, llego estoy en lo más alto de una organización con un éxito y con liderando equipos, transformando organizaciones, paso a México directamente en una organización y desarrollo estrategias y sobre todo marco planes que me permiten a mí o que permiten que la organización tenga mejores resultados y luego salto aquí a España, que finalmente es donde estás y que me Morí. encanta. Salí porque hubo un terremoto de ocho Ah, punto seis en la escala de Richter y dije, yo aquí no no me me quedo. quedo, me muero. Es loco lo que me pasó. Sí, Elmi, yo creo que es digno de análisis. Yo creo que entre el pánico, y eso sí fue pánico, sí. pánico literal. O sea, habíamos hecho el ejercicio bueno, se practicaba porque hacía 30 años atrás había habido un terremoto de la misma magnitud Ajá. y se hizo un ejercicio que si vuelve a haber un terremoto, cómo tienes que reaccionar, no sé qué, a las 11 de la mañana y a la 1 se volvió acá de México, Claro. 30 años después. Y yo dije, mira, esto es una señal del destino, Que aquí yo no me es. largo de aquí. O sea, pero es que Exacto. no hubo nada que tú me dijeras, Clarilu, pero lo puedes pensar. No, No. Bueno, no. porque quizás ahí viste una gran alerta, saltó una gran alerta y Sí, sí, dijiste, sí. mira, no. Y decides estar aquí. En una semana salí de México y estaba en España. Ya En una directamente, ¿no? semana, sin pensar más. Claro. Y luego cuando llegas aquí, comienzas directamente en un área de negocios más, vuelves a tus orígenes, ¿no? Por lo que sé de ti, vuelves a tus orígenes, que es otra vez a la banca. Pues fíjate, paso por telefonía. Ajá. Yo llego con una empresa muy pequeñita otra vez, Sí. pero para trabajar para un grande Ok. aquí, en ese proceso de transformación también organizacional y de equipo. Llego a esa telefonía. Estoy allí 6 meses, nada más, Sí. y vuelve mi historia de la banca. De la banca. Vuelve otra vez. Vuelvo con una banca aquí grande, naranja, y Ajá. entonces de allí, después que paso un buen tiempo, porque ya me voy a una empresa más grande, a una tercera, una compañía bastante grande, pues ya me van asignando a diferentes bancas. Ok. Paso por una empresa en ese proceso de textiles, Ajá. ¿sí? También muy grande aquí, muy conocida, donde estoy un año
y luego vuelvo otra vez a la banca. Es que la banca Es, me ha te perseguido, ha pues, perseguido. me ha perseguido. Y no ha sido realmente que yo he ido cambiando. Es que el área de expertise que tenía una vez llegada aquí a España empezó a levantar esas alertas. Ah, Sí, qué bien. llegó aquí. Sí, es verdad. Ha sido Portfolio Manager o Sí, Agile Enterprise Portfolio Manager o como lo quieras llamar. El correcto. punto era esa parte de estrategia llevada al portafolio para poder aplicar proyectos en los diferentes equipos con marcos ágiles. Es correcto. Eso es como por decirlo, por describirlo muy vagamente, ¿no? Claro. Me traen por esa área de expertise. Sí, Empezamos a trabajar en esa de telefonía. Se dan esos 6 meses, cambian varias cosas en esa empresa. Me voy después entonces otra vez al área naranja. Empieza ese proceso. Me llevan por un área particular que justamente cuando tú tienes una idea, sí, hay que aterrizarla de alguna manera para que todos los involucrados entiendan de qué estamos hablando y que tengamos un entendimiento común. Eh, sí. si hablas con los puristas agilistas, te dirán, un Inception, mueren. No, No, pero claro. a mí me ha dado muy buenos resultados, lo Sí, vengo aplicando desde Venezuela y en la banca va muy bien. sí. Entonces, bueno, empiezo a hacer eso justamente, voy a este equipo también, cambia, aplico un poco esto, me cambian la consultora decide cambiarme de área y me llevan entonces otra vez y vuelvo a caer en la En banca. la banca. Dios mío, es que ha sido una cosa Y impresionante. ahora estás en la Y banca. ahora, claro, Exacto. termino con la tercera porque la banca me dice, ¿te quieres venir como Correcto. fija? Pues sí, claro. Además, Claro, los beneficios son muchísimos. claro. Y ha sido un proceso, yo diría que el venezolano, y esto no es para que nos sintamos mal, sino es como un punto de vista haciendo comparativas entre las culturas, ¿no? Sí, El venezolano parte de 100% confianza y vas quitando confianza. Y llegas hasta cero si pasa. correcto. El mexicano, dependiendo de tu forma de llegada, te gana su confianza. En España tienes que trabajarte la confianza. Fianza. Sí. No entras diciendo, soy el experto en. No, No. no, no. Aquí hay un punto Demuestra. diferente, Sí. justo. Y ahí es donde vengo a ver, ¿verdad? Esos puntos donde yo digo, aquí hay que cambiar la estrategia de Correcto. trabajo. Exacto. No puedo trabajar de la misma manera como lo hacía en Venezuela y con ciertos matices en México. No, aquí Correcto. tengo que partir de empezar haciendo cosas pequeñitas. Esas cositas pequeñitas, ¿mi objetivo cuál es? Bueno, me voy a marcar estas dos maneras de ver si estoy llegando al punto y entonces nos alineamos. Y una vez Correcto. ganada esa pequeña lucha, voy a la siguiente. Exacto. Y así voy. Claro. Ha sido diferente, sí. Yo no te puedo decir que el fin no es el mismo. Claro, es Sí. demostrar que, bueno, que puedes ayudar, Sí. porque aquí hay muchas personas en la banca, además, es muy, digamos, te consigues una persona de 18 años como te puedes conseguir una persona de 65. Total. No, y que además, como yo siempre digo, en la banca es el gran dinosaurio de las organizaciones. Al Totalmente. final, digo, bueno, dentro de la carrera profesional, en la organización donde estoy, en este caso concretamente de la banca, dice, bueno, para yo llegar a ese puesto que yo quiero en el desarrollo de mi carrera profesional, pues tienen que morirse 10 O o 20. 20. Y cuando se mueren esos 10 o 20, ya yo tengo 65 y toca Y ya se jubilarme. acabó. Entonces es Claro, complicado, ¿no? es Es complicado. fuerte. Pero fíjate una cosa, Clariluz, a mí me gustaría, porque sé quién eres, o sea, conozco de ti, a fondo tu historia, ahora que me la estás comentando más a fondo, pero sé lo experta que eres en el tema de, de, mm, de cómo medir un proceso, cómo ser capaz de medir un proceso. ¿Cómo ha sido eso para ti? Porque tú estás en transformación y en esa transformación tú dices, bueno, para llevar esto a esto, eso que decíamos antes, que lo quiero traer a colación ahora, es traerlo de hasta M, por ejemplo, tienen que Ujú. pasar muchas cosas. Sí. ¿Cómo se hace eso? Mira, tú sabes que una de las cosas importantes que he notado, ¿no? Sobre todo en los procesos de transformación, es que muchas personas se han bajado
por varios puntos, pero uno de los principales es porque cuando tú hablas de un Agile Coach o un Sí, Enterprise Agile Coach correcto. o de un Scrum Master, todo el mundo piensa que uno abraza árboles y flores. No, no hay nada Correcto. más lejos de la realidad. Totalmente. La única manera de demostrar un proceso de transformación es que consigas métricas. No hay Medir. otra manera. Correcto. Nos estamos transformando. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, que la gente ya está haciendo más equipo, No, si quieres medir la felicidad lo puedes hacer, Correcto. pero la tienes que medir. Total. Y las personas que están en esos cargos, nuestros mayores, los jefes, que son muy listos y están ahí no porque llegaron y se sembraron, no, es que han demostrado también que tienen una capacidad de análisis, síntesis y de desarrollo, porque la banca es mucho de dinero, Total. pues demostrando y entendiendo esas métricas. Ujú. Entonces, fíjate que uno de los aspectos importantes para poder estar al día de hoy donde está Clarilú en este momento, fue porque hice un tablero de mando basado en puras métricas que le interesaban a este gran gerente. Pero no me hacía caso. Pasé un año. Y yo decía, pero ¿cómo lo agarro? ¿Por dónde le entro? No entiendo a este hombre. O sea, llegó un momento que dije, ya va. Le he mostrado que ahora los equipos tienen más orden. Le he demostrado que ahora los equipos ya no se distraen a Cuando, un nivel cuando hablas de máximo. demostrado es a través de métricas Bueno, en ese medibles. momento yo le mostraba, digamos, los tableros, Ok. cómo hacían sus trabajos, cómo los organizaban, que si él entraba en ese software donde Jira, que es muy conocido en este Sí. mundillo, entraba, veía todo el trabajo, la explicación técnica, todo que conectaba con otras cosas y ya generaba el código. Bueno, y él le parecía maravilloso, pero no veía lo que necesitaba. Y un Correcto. día digo, voy a agarrar este equipo que es el más maduro que tengo, el más antiguo, ¿no? En tiempo y además en madurez de progresión hacia esa transformación. Y digo, le voy a hacer un tablero de métrica Claro. con la distribución del trabajo de este equipo. Una métrica simple, sencilla, que Sí. era una tarta donde decía 25% hace tal cosa, 30% están en incidentes, 28% la atienden en proyectos. Y después dije, claro, pero hay que tener mucho cuidado con las métricas. Correcto. Porque si tú vendes una métrica sola, sin una variabilidad que la acompañe y la ayude a digerir lo que está diciendo esta métrica, se convierte en una métrica vanidosa, Exacto. que no cumple ningún objetivo. Simplemente la tengo ahí rellenando un espacio. Ujú. Entonces esa métrica después venía acompañada de número de trabajos que entran contra número de trabajos que el equipo es capaz de entregar. Ajá. Gordos, sin Sí. más. Correcto. Y de allí dije, bueno, esta métrica ahora cómo me ayuda a que él vea que el equipo tiene una sobrecarga. Ujú. Y ahí empecé y al final cada tablero de cada equipo técnico tenía 6 métricas que para él fueron la gloria. Cuando le mostré eso le dije, oye, vamos para que veas esto. Me daba 15 minutos cada 15 días. Lo conseguí, porque bueno, también tenía una compañera que era quien le organizaba la agenda. Y me dijo, Ok. te voy a meter en estos 15 minutos. Y yo decía, 15 minutos, Jesús, María y Cada José, 15 días. cada 15 días. Yo decía, ¿qué le llevo a este hombre? Y Y tenías ese que en día, esos 15 minutos ya no, mostrarle. eso era no ejecutivo, eso era, o Claro. sea, un suspiro en el aire. Sí. Y ese día cuando saqué ese tablero de métrica le dije, mira, este equipo, increíble todo lo que hace. Ellos se quejan mucho. Mira lo que te traigo. Claro. Poco. Yo quiero algo de esto con todos mis equipos. Tiene 9 equipos el hombre. Claro. Pero equipos de equipos, o sea, él lleva 9 cabezas y esas 9 cabezas por debajo pueden tener 3, 4 y 5 cabezas. Claro. Estamos hablando de un escalado, ese proceso de transformación Claro. con métricas embebidas de abajo arriba y de arriba abajo. Claro. Pero fíjate que al final eso se hace a través de poder medir un proceso. Si yo Justo. tengo definido una metodología, si tengo definido un proceso, pues puedo medirlo. Y Correcto. si es cuantificable, pues eso de una u otra manera va a saber si voy bien, si voy mal o si estoy en Si el tengo proceso. que O si tengo que reajustar. reajustar o que tengo que, digamos, rectificar cualquier cosa Claro, para poder llegar a los resultados porque siempre tiene que haber un objetivo. claro, claro. Vale. Una cosa, Clariluz. Yo, en conversaciones que hemos tenido nosotros, a mí me gustaría saber cómo una persona como tú, con ese nivel profesional,
que ya tienes, que es un nivel alto, que estás ahora mismo en la banca y que la banca ya sabemos que es un monstruo porque son organizaciones muy, muy grandes, sobre todo tú que estás en una muy grande. em, Teniendo una posición, teniendo ya una estabilidad económica, una Sí. estabilidad profesional, liderando equipos, gestionando una serie de cosas que son muy importantes, muchas veces he hablado contigo con el tema del emprendimiento. Mm, ¿Cómo una persona con el nivel que tú tienes eh, puede dar el paso a emprender? Sí. A decir, bueno, voy a este emprendimiento dejando toda esta estabilidad que tengo eh, bajo una, bajo una expectativa, porque el emprendimiento también forma parte de una expectativa con un resultado que no sé si va a ser 100% Claro, real o no. ¿Cómo eso tú lo gestionas? ¿Cómo lo llevas? ¿Y cuál es el siguiente paso? Que claro, si no lo puedes contar, claro. claro, claro, claro. Pues fíjate, yo siempre he dicho, no dejo lo seguro por lo tan incierto, ¿no? Ok. Entonces yo voy dando pasos pequeños. Ujú. Siempre en este proceso al final yo aplico una teoría psicológica que se llama el círculo de Deming. Ok. Plan, do, check, act. Exacto. Entonces planifico algo pequeño, Ujú. manejable, que además me permita, porque tengo este trabajo que es de 8 horas Sí. diarias, planifico lo que quiero hacer pequeñito, veo qué alternativas de solución tengo para ese problema que me estoy planteando o eso que quiero hacer, lo testo, lo pruebo y después digo, ¿sigo, amplío o no? ¿O me paro? Ujú. Es una manera de medir, muy Oye, simple. fíjate qué gran diferencia a ese nivel tuyo. Me encanta porque es el chaval o la persona joven que tiene 30 años, que no tiene nada, o Claro, que, digamos, estoy trabajando y estoy ganando 1.000 euros, 1.500 euros, 2.000 euros en un trabajo y me arriesgo y me lanzo al charco y voy a emprender, pero todo lo que pase seguramente va a ser para ganar. Al caso tuyo, que es súper interesante, no es lo mismo no. un emprendimiento de una persona joven o de alguien que no está perdiendo nada para avanzar a esta estabilidad que tú tienes para lanzar. Y fíjate, ese plan que tú tienes para poder decidir si es el momento o no es el momento, ¿no? Claro. Lo hice hace muy poco porque quería un dinero extra, Ujú. ¿no? Y decido hablar con unos amigos que, bueno, estaban en el mundo de la enseñanza, ¿no? Y les Sí, digo, bueno, ¿tú crees que yo tendría oportunidad? Ah, tener oportunidad, pásame el currículum, que no sé, que claro que vas a tener oportunidad. Le digo, pero yo no puedo dar clases. No puedo. Es que no, humanamente el no tiene. tiempo no me da. Además que Claro, a todo esto estamos hablando del nivel profesional, hombre, pero claro. cuando yo llego a mi casa hago el segundo rol o el segundo trabajo. ¿Qué es esa combinación profesional, personal, Personal, madre, mujer, claro. tal? Entonces digo, Dios mío, ¿qué puedo hacer? Y le propongo, yo digo, bueno, hay alternativas. Yo ya he tutoreado tesis. Sí, Le voy a ofrecer a esta persona que hagamos tesis orientada con esto que yo hago ahora, con estos temas de agilidad, para que muestren un producto en un producto mínimo viable, ¿sí? Una sí. cosita que tú la puedas manipular, palpar, pero que al final, en ese semestre, haya un entregable. Ujú. Le propongo la situación a mi compañero y me dice, dale, Dale. vamos a montarlo con uno. Yo le digo, me parece bien, vamos a probar con un estudiante. Para la suerte, el estudiante era, uff, maravilloso. Qué bueno. Qué chico tan crack. Además que yo creo que los chavales vienen con esa mente tan No, no, no. Desde limpia. luego, los jóvenes, que los jóvenes vienen con otro chip totalmente diferente al que Totalmente. cuando nosotros éramos jóvenes. Por eso yo dejaba ahí la semilla y le decía, en la siguiente sesión nos vemos de cómo has desarrollado y estos son los lineamientos. Basta. Pues ha entregado, su tesis a mí me encantó, un juego interactivo para que las clases de los estudiantes de bachillerato no fueran tan aburridas. Qué bueno. Un juego interactivo. Entonces era como un mago que te iba soltando pistas. Ellos tenían que ir construyendo con esas pistas. Al final el desarrollo de cómo es el cerebro humano. Me lo Correcto. invento, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Pero el juego estaba tan bien hecho. Llegó a dibujar los personajes. Llegó a mostrar cosas programadas ya.
y lo sacó en un semestre. Qué bueno. Bueno, ahora Excelente. vamos a probar con 3 estudiantes. Vale, vamos a ver si con 3 estudiantes me da la vida. Me daba la vida porque yo simplemente con ellos dedicaba 1 hora con cada uno y lo hacía después del trabajo 1 hora. Claro. Entonces emprendimos. ¿Qué sucedió? Los fondos, por supuesto, para eso no se dieron en el siguiente año y dije, bueno, me paro, no pasa nada. Cuando en cualquier otro momento surja algo más, lo llevo. Ahora hay otro emprendimiento, como Sí. tú dices, encontrar, hay que ser un poco curioso, Claro, ¿no? pero lo importante es que lo que bien dices, ¿no? Es como que identificarlo, testearlo y Eso una vez es. que está testeado, pues voy tomando Decido, acciones sí, para... no, sigo o no sigo, porque al final hay muchas caídas en el Claro, camino. sí, sí, Y, sí, y todo este cuento que estamos haciendo hoy es muy bonito, claro. pero yo tengo unas cuantas marquitas en las rodillas, ¿no? No, Quiero decir. y que además también no es fácil eso, lo que tú Claro. decías, la combinación esta entre madre y mujer, Claro. profesional, amiga, en fin, hay muchos factores que hay que mantener equilibrados. Yo en estos días estuve conversando con un gran amigo y él me decía en una cena que tuvimos, me sorprendió porque tenía mucho tiempo sin verlo y cuando lo vi, fue una cena que quedamos entre compañeros, entre varios conocidos, es un gran directivo de una multinacional con 25 años en Wow. esta organización. Y lo dejó todo porque decía que no era él, estaba cambiando su forma, estaba contestando mal y lo dejó todo. Claro, otra cosa totalmente diferente a lo que Claro, estamos hablando, pero digamos, esas son ya decisiones que no tienen nada que ver, lo dejó todo y ahora ha hecho otras cosas, emprendió qué y genial. está feliz que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando contigo, que es decir, no, yo me encuentro bien en un punto bien de mi vida, estructurada, estoy con una posición profesional, laboral, económica y todo muy bien, pero estoy en esa búsqueda y esa búsqueda tiene que pasar por este criterio de medición. Una vez que yo tengo la idea, la desarrollo, testeo y una vez que yo testee, pues ya voy tomando decisiones a medida que va pasando el tiempo. Claro. Oye, me parece muy Y interesante. cortas, Y son son periodos cortas. cortos, Claro, no que puedes eso sentar también te largo ayuda. porque si no, no hay Claro, no emprendimiento. hay Claro, emprendimiento, lo que hay es una justo. idea. Claro, O mira, voy a ver qué pasa y en el tiempo ya veremos qué va a suceder. claro. Oye, Clariluz, se me ha hecho muy corto el tiempo. Ha sido una conversación súper agradable. Muchísimas gracias No, a ti. por este espacio. Pero no me quiero despedir sin antes pedirte una reflexión final. Tú para mí eres una mujer de ejemplo, eres una mujer ejemplar. Para mí eres una mujer de éxito. Eres una mujer que ha sabido combinar su parte personal con su parte profesional y esa parte que muchas mujeres, y yo lo veo muy a día con muchas clientas o con muchas personas que tengo, que quieren ser capaces de combinar el ser madre, el ser esposa, el ser profesional y no frustrar su desarrollo. Yo veo en ti muchas de esas cosas y además para mí es digno de admirar, ¿no? Una persona como tú y sé tu trayectoria y sobre Gracias. todo todos los cambios que has hecho en tu vida. Así que me gustaría una reflexión final a todas esas personas todas esas mujeres, bueno, hombres y mujeres, pero en especial a esas mujeres que te escuchan y que a lo mejor se ven identificadas en ti de una u otra manera, esa reflexión que les puedas regalar, que les puedas compartir, ¿no? Es difícil porque al Sí. final, ¿sabes? Sí, te la Esta es pues, la pregunta, esta es no la te la puedo poner tan pregunta, fácil. esta es la pregunta trampa, puede ser. No, no, no. Em, yo creo que para mí, ¿no? Desde mi perspectiva, para compartir, sigue siendo muy curioso. Yo creo que eso es una de las cosas que te ayudarán a ver dónde hay oportunidades. No mates jamás a tu niño interior, porque hoy estamos aquí conversando de manera distendida, pero con mi hijo me vas a ver a lo mejor que voy brincando en la calle como una tonta y la gente dirá, pero ¿y esta qué hace? Pues no, yo no vivo de esa vergüenza, no, no me avergüenza el tener mi niño interior. Y, y, y hay algo interesantísimo, trata de medir tu camino para que te encuentres esos pequeños challenges y veas si te merecen la pena o no te merecen la pena. Porque hay que saber cuándo abandonar también. Correcto. Hay que saber cuándo abandonar o cuándo seguir. Y meter el impulso allí. Eso es lo que yo creo que puedo regalar. Cáete y levántate con dignidad. Así. Sigue para adelante todo el tiempo. Esa caída lo que te va a ayudar es a encontrar ese otro camino que tienes que seguir. Y ya, no creo que haya más que pueda comentar. Que me has tirado una pregunta bien difícil para cerrar en tan poquitos minutos.
Pero muy bonita esa reflexión. Yo siempre digo, hay veces que se gana y hay veces que se aprende. Que se aprende, no se pierde, No se se pierde, se aprende. aprende. Y eso es Sí. algo maravilloso. Bueno, muchísimas gracias por este rato, gracias por esta conversación, por venir a compartir con nosotros este momento y espero que nos veamos muchas veces más porque vienen muchas cosas y Genial. queremos contar contigo, claro. Emprenderemos, seguro. Emprender, seguro. Emprenderemos. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias, Clarilu. Elmi. Esté muy bien. Gracias.